Media sanción en diputados, expectativas por lo que pase en el Senado y, por supuesto, esta reforma laboral que vuelve al centro de la escena en nuestro país. Para saber las implicancias, para conocer los detalles y, por supuesto, para también sacar algunas suspicacias que se están intentando generar. Y nosotros desde acá, desde Sama Noticias, siempre tratando de analizar cada uno de los temas, llevarles claridad e intentar que después cada uno saque sus propias conclusiones, por supuesto. Es que hoy nos encontramos con la especialista, ella es abogada Ana Carrizo, docente de la Facultad de Ciencias Sociales, integrante del GESET, bueno, y nos va a estar contando un poco sobre los pormenores que propone esta reforma laboral, como decimos, en el caso de que finalmente sea aprobado el próximo viernes en la Cámara de Senadores. Bienvenida, Ana, siempre es un placer recibirte, gracias por estar con nosotros. No, gracias a ustedes, Maru, por la invitación. Bueno, podríamos primero generar un pantallazo de la instancia en la que se encuentra este proyecto de ley. Así es. Bueno, ahora lo que queda es la ratificación en el Senado de los artículos que fueron quitados del primer proyecto que se aprobó en el Senado, que es el de las enfermedades inculpables. En donde distinguían si no era enfermedad laboral, que se consideraba que tenían derecho a no pagar salario al empleador. Bueno, eso tuvo, si bien fue aprobado en senadores, tuvo tanta resistencia que se decide quitarlo del proyecto que va a diputados y por ello es que aprobado en diputados tiene que volver para la ratificación en senadores. Bien, quienes podemos hacer un análisis dentro de lo que se viene hablando ya desde el año pasado de esta reforma laboral, siempre mencionamos la pérdida de derechos laborales. Ahora que tenemos la posibilidad de dialogar con vos, contanos si efectivamente esto se introduce dentro de este marco legal que se le quiere dar al trabajo o si son más que nada cambios administrativos, como se dice también entre algunas personas que están proponiendo y apoyando, por supuesto, estos cambios. Claro. En realidad, bueno, a los que nos dedicamos al mundo del derecho, también y del derecho laboral y del derecho sindical, como es también mi caso, lo que llama muchísimo la atención es como el cambio de paradigma que hay desde el derecho laboral en sí, desde las normas laborales, que es o sea, hay principios generales que regulan el derecho laboral que son los que aquí están en juego. Uno fundamental es el principio protectorio, o sea, hay relaciones jurídicas y no solo ocurre en relación al trabajo, sino otras relaciones en donde hay una parte fuerte y otra más débil, entonces el derecho lo que hace es sostener con más derechos a la parte débil, pero para igualar esa situación de desigualdad de poder. Entonces, esto ocurre, pensemos con personas con discapacidad, esto ocurre con el derecho de las mujeres, esto ocurre con el derecho laboral, esto ocurre con el derecho de defensa al consumidor, en donde es evidente que hay una parte más vulnerable que necesita de más protección legal. Esto es lo que ocurre con esta nueva reforma laboral, que va en contra de este principio protectorio que parte de la base de que el empleador no tiene la misma, o sea, la relación de poder entre el empleador y el trabajador es abismal. Entonces, no estamos, también hay otra parte del derecho, que es el de los contratos, que ese sí parte de la idea de que somos dos personas en igualdad de condiciones para negociar. En el derecho laboral no hay dos personas en igualdad de condiciones. Entonces, esta nueva ley laboral atraviesa o barre este principio protectorio. Esto de suponer que yo puedo negociar mis vacaciones con mi empleador. Yo no estoy en igualdad de condiciones. Entonces, ese es uno de los grandes principios. Y el otro es el de la progresividad de los derechos. Se supone, o sea, los derechos siempre es de menos a más. Y siempre se legisla para mejorar derechos, no para perjudicar o ir pasos para atrás. Entonces, bueno, esta también es una ley que restringe derechos conquistados. Bien. Dentro de esos derechos conquistados, ¿qué pasa con la estabilidad laboral y específicamente con las indemnizaciones? Bueno, esto es uno de los grandes temas. El argumento es facilitar las contrataciones, abaratar los costos laborales para que haya más empleo. La realidad es que, y de esta forma, es que las indemnizaciones se ven reducidas porque la base sobre la que vos calculás la indemnización, esta nueva ley quita rubros. Entonces, por ejemplo, en la legislación actual, la ley de contrato de trabajo, vos tu mejor remuneración normal y habitual en el último año se multiplica por los años de antigüedad o fracción mayor de 3 meses.
Este nuevo proyecto lo que modifica es qué es esa base normal y habitual. ¿Está? Entonces, por ejemplo, se quita el aguinaldo, que eso ya se hizo con el DNU y ahora ya lo formalizan y lo incorporan. No vacaciones, no aguinaldos, no se toman en la base de cálculo. Por ejemplo, en la actividad docente, que es la representación sindical que yo tengo, una docente a lo mejor un año tiene un cargo y otro una suplencia. Entonces, todo un año, entonces si te despiden, la base de cálculo es tu mejor salario normal y habitual. Bueno, ahora si vos no tenés prestaciones mensuales, no entran en la base de cálculo. Pensemos en otras actividades que reciben premios, que reciben bonos, horas extras. O sea, ya nada de eso entra a la base de cálculo. Entonces, la base de cálculo se reduce y al multiplicarlo, aun cuando sigue la misma fórmula, te da un resultado menor. Bien. De esta manera también se debilita esta conciliación o estos acuerdos que hay con lo que es justamente los sindicatos o el rol que ellos cumplen. También porque esta reforma no es la reforma de la ley de contrato de trabajo, sino además incorpora la reforma de la ley de empleo, la reforma de la ley de asociaciones sindicales, o sea, va por mucho más. Hasta también afecta la cuestión jurisdiccional laboral. En cuanto a lo sindical, también ahí va rompiendo otro gran modelo sindical argentino que nosotros tenemos, que es el por actividad. Promueve los sindicatos por empresas. Estos son modelos sindicales, siempre están el por empresa y el por actividad. El por actividad negocia el sector, pensemos, no sé, de la energía o la UOM, negocia por todos los trabajadores metalúrgicos del país. Entonces, cuando se sienta en una paritaria con los dueños de las cámaras empresarias, el sindicato representa a todos los trabajadores argentinos de la actividad. Entonces, tiene más fuerza de negociación. Entonces, se va a un modelo de sindicato por empresa. O sea que cada sector de trabajadores de cada empresa se va a tener que sentar, imagínate, depende de la dimensión, pero la pérdida de fuerza. Entonces, ¿qué se dice? Que hay menos burocracia, que hay un ida y vuelta más cercano en los sindicatos por empresas, pero el trasfondo es la pérdida de fuerza, de pasar del modelo de por actividad a por empresa. No sé si soy clara. Sí, excelente. Y respecto a este temor de la precarización laboral, es prácticamente con todo lo que nos narrás queda en evidencia. Porque también hace un ratito hablábamos del tema de las indemnizaciones. Hay otro gran tema, que es la creación de este fondo de asistencia laboral, el FAL, que le dicen. Se crea en esta nueva ley de trabajo un fondo para financiar, para que el empleador vaya financiando todos los meses las futuras indemnizaciones por despido de sus trabajadores. Entonces, va a despedir prácticamente en forma gratuita. O sea, el empleador todos los meses, cuando carga el empleador aportes y contribuciones, va a tener en ARCA otro rubro que va a ser el FAL. ARCA va a ser como de agente de retención y le va a transferir a una empresa o a un agente que va a administrar esos fondos para pagar al personal que después el empresario quiera despedir. Bien, corregime si no es así, y con la imposibilidad de que se hagan juicios laborales. Es que te desalientan el reclamo de juicio laboral, porque lo que va a tener que hacer el empleador te quiere despedir, va a informar a ese agente que le administra los fondos que le liquide la indemnización que él viene pagando a cuenta en un determinado momento. Si a vos no te gusta, podés judicializarlo y también se modifica en esta ley, los juicios se van a poder pagar en cuotas, ya está en la ley. Depende del tamaño de la empresa, si te van a poder pagar en 6 o en 12 cuotas un juicio laboral. Bien. De aprobarse en el Senado el próximo viernes, ¿qué cambia de manera inmediata? Lo preocupante es que se va a aplicar a las relaciones laborales vigentes. O sea, vos podés llevar 20 años trabajando, que tu empleador va a empezar a aportar a ese fondo y a los 6 meses te va a poder despedir y que te indemnice ese fondo. Bien, pensando también en todo el revuelo que esto puede generar en la sociedad, que aparentemente algunos sectores habrían terminado de entender esta reforma de manera tardía. ¿Se puede llegar al camino de la judicialización o de la inconstitucionalidad de esta ley? Y eso
seguramente van a haber planteos. Lo que pasa es que una cosa es cuando planteamos, nosotros como sindicato SADOP somos parte de la CGT, cuando se planteó la inconstitucionalidad del DNU, que lo que se planteó es que vos por decreto no podés regular materia legislativa, entonces no se fue al fondo de la cuestión. Y otra cosa es una ley vigente, sancionada por diputados y senadores, plantear la inconstitucionalidad. Se han seguido las vías, pero con seguridad van a haber reclamos individuales.